Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Y eso es algo hermoso, grandioso que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que Dios nos da la libertad y como el verso que acabamos de leer nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy quiero que reflexionamos en este tema, viviendo una fe sencilla en libertad. Si bien es cierto, hemos estado hablando de la fe sencilla, pero esa fe sencilla me tiene que llevar a algo y a lo que me lleva es a vivir en libertad. Sabe que uno de los libros del doctor Swindoll que más me ha gustado es Una fe sencilla. Lo tengo aquí conmigo, Una fe sencilla. La verdad es que ha cambiado muchas veces de portada. Si usted va a un buscador y busca este libro de Una fe sencilla, se dará cuenta que realmente ha cambiado en varias portadas. Pero a mí me gusta mucho esta de portada blanca, porque aparece una jaula, en la parte de abajo aparece una jaula con la puerta abierta y un pájaro volando. Y eso me recuerda a algo, eso me recuerda a la libertad que nosotros podemos tener como hijos de Dios. Dice en la contraportada, dice, una jaula no es un lugar para un cristiano. Haga uso de sus alas. Me llama la atención este dicho que ponen, ¿verdad? Una jaula no es lugar para un cristiano. Haga uso de sus alas. El Señor nos dio esa libertad para que nosotros podamos vivir esa fe sencilla en libertad. Cuando tenemos una fe sencilla, esto me debe de llevar a vivir en libertad. Después de haber entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo y ser verdaderamente libres, como dice el Evangelio de Juan, ese pasaje que leímos al inicio, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Juan 8:36. Ahora, si usted ya es un hijo de Dios, si el Señor Jesucristo le ha dado esa libertad del pecado, ahora nosotros tenemos que vivir en esa libertad. ¿Sabe? La libertad es vivir sin ningún tipo de yugo o esclavitud. Es la habilidad de hacer cosas sin infringir la ley. No toda la conducta es aceptable bajo el concepto de libertad. La libertad es un concepto de hacer decisiones, poner prioridades y gustos sobre la vida y sus actividades por uno mismo sin que otros impongan sus prioridades y gustos sobre uno. Eso es lo que se dice acerca de la libertad. Dicen también que en una sociedad que tiene libertad del individuo, no quiere decir que las personas libres puedan entonces robar, matar o destruir propiedad ajena. Dice que dentro de los límites universales se puede dirigir su propia vida. Pero nosotros entendemos la libertad y la libertad del pecado que el Señor Jesucristo vino a dar a nosotros la entendemos como o esa oportunidad que Dios nos da de vivir vidas diferentes, de vivir una vida alejada del pecado, porque si el Hijo realmente nos hizo libre, entonces nosotros debemos de vivir en libertad. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Por qué entonces nosotros como hijos de Dios no vivimos en esa libertad, verdad? Muchas veces queremos seguir viviendo bajo la esclavitud del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? También a los colosenses pone una lista de esos pecados y dice, en los cuales vosotros vivíais en otro tiempo. Es curioso, hermanos, que como hijos de Dios, muchas veces nosotros no queremos vivir en esa libertad que nosotros podemos vivir, esa libertad del pecado. Nosotros queremos entonces seguir practicando el pecado. Pero la pregunta que yo quiero hacerles en esta reflexión es, ¿cómo podemos demostrar nuestra fe sencilla viviendo en libertad? ¿Cómo tú, como yo, como hijo, como hija de Dios, si ya tenemos esa fe sencilla en nosotros, si el Hijo ya nos libertó, entonces,
¿cómo puedo entonces poner esa fe sencilla en la práctica, en mi diario vivir, viviendo con la libertad que el Señor Jesucristo nos da? Y vamos a reflexionar en 4 cosas sencillas, rápidas y prácticas. En primer lugar, vivimos en libertad, pero no con el permiso de hacer lo malo. Eso será lo primero que veamos. En segundo lugar, vivimos en libertad para ser mejores con nuestro prójimo, ¿ok? Para tener una mejor cercanía con mi prójimo. En tercer lugar, vivimos en libertad para no ser esclavos del legalismo. Y por último, vivimos en libertad teniendo una mejor relación con Dios. Así que vamos a ir viendo punto por punto de una manera rápida, pero también al mismo tiempo de una manera profunda. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho que vivimos en libertad, pero no con el permiso de hacer lo malo. Vamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, como libres, escuche, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En la libertad que nosotros vivimos como hijos de Dios, tenemos esa libertad y nosotros ahora somos libres, pero dice la Escritura, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Se puede dar cuenta? Hay gente que a lo mejor vivía en opresión, vivía en esclavitud, y cuando encuentra la libertad, creen entonces que la libertad me lleva al libertinaje. Y ahí es cuando nosotros debemos entender que eso no puede ser posible. La libertad me tiene que llevar a vivir una vida que agrade a Dios. No con el pretexto. La Biblia no nos da licencia en cuanto a que nosotros tengamos esa libertad. No tenemos ningún permiso de hacer lo malo. No podemos tomar nuestra libertad como pretexto de hacer algo malo. Recuerdo muy bien a unas personas que conocí ahí en mi país, en México, que ellos crecieron en una iglesia donde no podían hacer muchas cosas. Los tenían un poquito como, o puedo decir, restringidos a no hacer ciertas cosas. Cuando estas personas estudiaron la Escritura y se dieron cuenta que esas cosas que les decían que no debían de ser, no iban en contra de la palabra de Dios, pues sintieron lo que era la libertad. El problema es que muchos de ellos entonces empezaron a hacer cosas confundiendo la libertad con el libertinaje. Entonces tuvimos que hablar con estas personas y decirles, no es correcto como estás viviendo la vida cristiana. Entonces, debemos de vivir en libertad, sí, pero no debemos de tener ni el pretexto ni el permiso para hacer lo malo. En segundo lugar, vivimos en libertad, pero para ser mejores, para poder servir a nuestro prójimo. Vaya conmigo, por favor, a Primera de los Corintios, capítulo 8. Primera de los Corintios, capítulo 8, el versículo 9. Mire lo que dice la Escritura. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nuestra libertad tampoco tiene que llevar a otra persona a hacerlo caer o a ser tropezadero para la vida de esta persona. Es por eso que nosotros debemos de entender que nuestra libertad ni nos da permiso para hacer lo malo, pero tampoco nos debe de llevar a hacer caer a mi hermano en Cristo. Es por eso que el respeto es importante. Es por eso que usted y yo debemos de entender que lo que yo hago
también debo de tener amor hacia las personas. Y si usted se da cuenta, 1 Corintios capítulo 8 está hablando de si comer o no comer lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Por eso dice, mirad que esta libertad que nosotros tenemos no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, muy, muy importante esto. Una carta que habla mucho acerca de la libertad cristiana es Gálatas, y en especial el capítulo 5. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Mire lo que dice la Escritura. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Me gusta porque habla de un servicio al final en el versículo 13. Dice que los cristianos, que usted y yo somos llamados a libertad, pero que debemos de tener un cuidado. Y ese cuidado dice que no debemos de usar la libertad como ocasión para la carne. No debemos de usar la libertad que tenemos en Cristo para que me lleve al pecado o me lleve a desobedecer a Dios, sino que esta libertad que nosotros tenemos nos tiene que llevar al servicio. Vea lo que dice más abajito, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad en el Señor Jesús nos debe de llevar a amar al prójimo, a respetarlo, pero también a servirnos los unos a los otros. En tercer lugar, vamos a ver que vivimos en libertad para no ser esclavos del legalismo. Ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice. Escuche bien, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Esto es muy importante para nosotros. Nosotros debemos de estar firmes, dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sabe que muchas veces nosotros podemos estar esclavos y no solamente al pecado, sino tratando de vivir vidas que a nosotros no nos corresponde vivir. Por eso el escritor de este libro, Swindoll, de Una Fe Sencilla, él va a hablar sobre este tercer punto, todo este libro, que vivamos en libertad para no ser esclavos del legalismo. Y va a poner ejemplos, va a poner a los líderes religiosos como ese ejemplo de cómo ponían cargas ellos al pueblo de Dios para que ni ellos mismos podían cargar, pero para que ellos sintiesen que estaban esclavos, ¿verdad? Entonces, era importante que el Señor Jesús entonces, Él pudiera enseñarles que la libertad que tenemos en Cristo no depende de reglas, estatutos, no depende de ningún legalismo, sino depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Se da cuenta que en Sermón del Monte muchas veces les dice el Señor Jesús hipócritas a los fariseos? Y no solamente en Sermón del Monte, también capítulo 23, 24 de Mateo, vamos a ver que les llama, ¿verdad? Hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Sabe que la palabra hipócrita es una palabra muy interesante, porque esa palabra viene de obras teatrales. Cuando una persona se ponía una máscara para representar un papel
y poderlo actuar ese papel. Entonces, lo que este actor era un hipócrita. ¿Por qué? Porque estaba representando un papel que no era su vida. Entonces, el Señor Jesús agarra ese término hipócrita y le dice a los fariseos: ¿saben qué? Ustedes están viviendo un papel que a ustedes no les corresponde. Ustedes están haciendo solamente representaciones cuando deberían de estar viviendo una vida cristiana auténtica, una fe sencilla. Por eso, cuando el Señor Jesús acabó de dar el Sermón del Monte, dice que muchas de las personas se asombraban de su doctrina, se asombraban de lo que él enseñó en Sermón del Monte, porque decían: este sí tiene autoridad, y no como los fariseos y los escribas hipócritas. Lo que la gente podía ver era lo siguiente: lo que este Jesús está enseñando, lo practica con su vida. Y es más sencillo que lo que nos está poniendo las cargas nuestros líderes religiosos. Por eso es muy importante saber que vivimos en libertad para no ser esclavos del legalismo. Y por último, déjeme decirle que vivimos en libertad. Esa fe sencilla nos lleva a vivir en libertad teniendo una mejor relación con nuestro Dios. ¿Saben? La libertad, ¿a dónde nos debe de llevar? Nos debe de llevar a la oración, nos debe de llevar a la adoración, nos debe de llevar a tener mejor relación con nuestro Dios. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Escuche bien. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad, me encanta esto, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, el de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, escuche, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta? Por eso digo que mi fe sencilla me lleva a vivir en libertad, teniendo una mejor relación con Dios. Teniendo esa libertad, dice el versículo 19, para entrar en el lugar santísimo. Nosotros podemos entrar directamente a la presencia de nuestro Dios. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y gozar de su presencia, gozar de comunión plena con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Pues es por ello, hermanos, que uno debe de acercarse, como dice aquí, ¿verdad? Para entrar al lugar santísimo, acercándonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, cuando nosotros sabemos de la libertad que tenemos, hay varias cosas que nos pide que hagamos el escritor de Hebreos. Lo primero es acercarnos. Lo segundo es mantengámonos firmes. La tercera, verso 24, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y número 4, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe? Nuestra libertad nos puede llevar a perder esa bendición, cuando al contrario nos debería de llevar a poder tener una relación más estrecha con nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender de esta reflexión en cuanto a que esa fe sencilla me puede llevar a vivir en libertad?
Lo primero que me hizo reflexionar es lo siguiente. A lo mejor gente no vive en libertad porque todavía no ha sido o no ha experimentado esa liberación que el Señor Jesucristo nos da. Cuando Él dijo que si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Si tú no tienes al Hijo, a Jesucristo, no eres verdaderamente libre. Es por ello que primero debes de experimentar la verdadera libertad que Jesucristo nos da. Ahora, si tú ya eres verdaderamente libre, ahora debes de vivir una forma sencilla de tu fe, que sea sencilla, en libertad, porque muchas veces viviéramos como si estuviéramos esclavos al pecado, en vez de vivir en libertad, ¿ok? La pregunta que yo me haría esta noche es la siguiente: ¿cómo usamos nuestra libertad? ¿Cómo la usas, esta libertad que tienes en el Señor Jesucristo, en el trabajo? ¿Cómo lo usas en la escuela, en tu casa? ¿O tomamos pretextos para hacer cosas que no deberíamos de hacer? Y entonces es ahí cuando nosotros decimos, es que Dios me da licencia para pecar. Pero no, al contrario, nosotros deberíamos demostrar la virtud cristiana, la vida cristiana, como se nos ha dicho que las tengamos que vivir. ¿Sabe? El apóstol Pablo empieza la carta a los romanos diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros no podemos, como hijos suyos, seguir esclavos al pecado. No sé a qué pecado a lo mejor te cuesta soltarlo, romper esas cadenas. No sé qué pecado a lo mejor es el que estás arrastrando, pero es necesario que lo dejemos. Es necesario. Platica con Dios en este momento. Inclina tu rostro, ora al Señor y pregúntale, Señor, ¿cuál es ese pecado que no me deja tener una relación estrecha contigo? ¿Cuál es ese pecado que me hace alejarme? ¿Cuál es ese pecado que me hace contristar al Espíritu Santo? ¿Cuál es ese pecado que hace romper mi comunión contigo? Y si lo sabes, confiésalo a Dios, porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, tú conoces nuestros corazones. El salmista dice que examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay camino de mal y guíame por tu senda de justicia, Señor. Señor, bendiga a cada oyente ahorita, Señor, cada persona que está escuchando esta reflexión. Padre, te ruego en el nombre del Señor Jesús que nos limpies de todo pecado. Gracias porque en Jesucristo tenemos la libertad, pero que no usemos esta libertad como pretexto para la carne, Señor, para hacer lo malo. Señor, ayúdanos entonces a vivir en libertad, pero no con ese permiso de hacer lo malo. Ayúdanos también para poder tener una mejor relación con mi prójimo, Señor, respetarlo, amarlo, servirlo, Padre Santo. Señor, también ayúdanos, Señor, a no ser esclavos del legalismo, Señor, sino al contrario, mostrar amor, mostrar una verdadera vida, una verdadera espiritualidad, Padre Santo. Y también, Señor, ayúdanos a vivir en libertad, teniendo una mejor relación cada día contigo. Por favor, ayúdanos, Padre Santo. Por los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Sigamos reflexionando en la palabra de Dios, en especial en este tema tan interesante, y que podamos seguir aprendiendo de su palabra.